Hola, somos Arantxa e Irene y venimos a charlar de vida. Cuando hablamos de VIH, a veces hablamos mucho de cuestiones médicas, de tratamientos o de prevención. Pero hay algo que sigue estando muy presente y que en muchos casos marca incluso mucho más que todo eso. Y sería el título de nuestro segundo capítulo: estigma, prejuicios y discriminación. Miradas, comentarios, silencios, situaciones que siguen formando parte del día a día de muchas personas que viven con VIH. Para ayudarnos a entender cómo afecta todo esto a nivel emocional y social, hoy contamos con Pablo Pérez, psicólogo, sexólogo y mediador de personas con VIH, trabajador y compañero de Casipa. Hola, buenas. Hola, Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, junto a Pablo está también Monse, mujer de 55 años, los últimos 35 diagnosticada con VIH. Aunque contigo vamos a hablar un poquito más adelante. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, para empezar un poco a situarnos, Pablo, vamos contigo. Cuando hablamos de estigma en VIH, ¿de qué es de lo que estamos hablando de una forma sencilla? El estigma. Pues el estigma es el conjunto de creencias, miedos y prejuicios que tenemos asociado a la infección por VIH, que es un constructo social, al final, que se puede manifestar de distintas formas. Uno de ellos es el estigma interiorizado, que es cuando la propia persona va asumiendo, va creyendo que son reales todos esos prejuicios, esos mitos que hay en la sociedad y van empezando a formar parte de la propia persona. Eso también se puede manifestar, por ejemplo, como un estigma anticipado, que es cuando la persona prevé, está pendiente todo el tiempo de que igual esta persona me rechaza, o no va a hablar conmigo, o no va a querer viajar. La propia persona acaba adquiriendo esos miedos y los interioriza como si fuera un altavoz interno en su cabeza, ahí limitando su propia vida. Y la última forma sería la autoexclusión, que es cuando la persona ya se aísla socialmente, empieza a dejar de participar en reuniones sociales, a quedar con su familia, con su pareja, porque tiene miedo a que la rechacen, la discriminen o la traten de una forma distinta. En la práctica, al final, lo que es son las miradas, son los gestos, es el trato diferente, es el tomar unas medidas de precaución que no tomarías con otra persona. Mira, me gusta que ya me has resuelto la segunda de las preguntas que te iba a hacer ahora, que es que si este estigma, pues eso, solo existe en lo social o al final también está dentro de la propia persona, que es lo que nos acabas de Efectivamente, pues eso sí, muchas veces el estigma al final se acaba interiorizando. La persona quiere esos conocimientos, esos mitos, esas falsas creencias que igual le vienen pensamientos de, pues, es culpa mía, o estoy avergonzado de mí misma, o estoy con miedo a que los demás no me traten igual, o me siento sucio incluso por tener VIH, y eso acaba limitando muchísimo la vida de unas personas. Es terrible al final. Claro que al final es algo que tú interiorizas, pero en base al constructo social de lo que tú has escuchado en los demás. Efectivamente, al final el estigma viene de fuera muchas veces. Claro. Pablo, ¿en qué momentos o ámbitos de la vida tú crees que aparece con más fuerza el estigma? Pues en todos, en realidad. A ver, tenemos datos que dicen que el más afectado sería el área de la sexualidad, pero puede aparecer en el ámbito sanitario, por ejemplo, incluso discriminación, aunque es el que igual menos pensemos. También a nivel laboral, muchas veces la gente no se atreve a contar en el trabajo que tiene VIH. Con su familia, hay familias que incluso dejan de hablar con un familiar que tiene VIH cuando quiera la infección. O amistades que ya dejan de viajar contigo porque piensan que es un peligro estar juntos y ya no quieren estar contigo. Entonces, por desgracia, el VIH se manifiesta en prácticamente todos los ámbitos de la vida de una persona. Como experto en este tema, ¿dónde crees que aparece con más frecuencia? ¿En qué ámbito? En el ámbito, según los datos, los estudios que hay, sería el ámbito de la sexualidad, especialmente mujeres, además. Es en mujeres con VIH donde más afectado se ve el área de la sexualidad y en general en todas las personas. ¿Por qué esa distinción sobre todo en las mujeres? ¿Hay alguna explicación que ahonde un poco el motivo del porqué? Los motivos tampoco están tan claros, pero bueno, al final, las mujeres, el machismo lo abarca todo, entonces es una discriminación estructural. Y eso, pues el ámbito de la sexualidad sigue siendo un tabú en nuestra sociedad, entonces si juntamos dos tabús, que es sexualidad y además mujer, pues claro, probablemente eso sea un poquito lo que explique que es el ámbito más afectado. ¿Qué
¿Qué ideas crees que siguen alimentando el estigma? Hay un montón. Las creencias erróneas de las vías de transmisión, mismamente, que es verdad que aunque ya se sepa desde hace décadas cómo se transmite el VIH, solo por vía sexual, sanguínea, vertical, todavía hay muchas creencias falsas. Hay muchísima gente que, por ejemplo, cree que por la saliva se transmite. Entonces, igual compartir comida o dar un beso a una persona con VIH ya genera un rechazo. Luego el tema del lenguaje, que ahí es algo que parece igual muy simple, pero que no es tan simple, porque al final hablar de VIH y SIDA como sinónimos es terrible, porque una persona con VIH no tiene SIDA, o al menos hoy en día en España es muy poquito frecuente que una persona con VIH tenga SIDA. Y la carga social, lo peyorativo, lo mal que suena hablar de SIDA, o decir sidoso o sidosa a una persona, es totalmente incorrecto. Aparte que no es correcto a nivel científico, no es correcto tampoco a nivel social, porque genera una discriminación mucho más grande. O bueno, lo que comentasteis en el podcast anterior de la diferencia entre contagio y transmisión. Jolín, aparte que científicamente eso sigue siendo incorrecto, porque contagio es un agente que por la vía aérea, por ejemplo, se puede transmitir. El VIH no se transmite por vía aérea, se transmite por un contacto directo, sobre todo a nivel sexual, hoy en día en España. Entonces, eso genera mucho daño. Utilizar un lenguaje correcto, ya no solo igual por adecuación o por conocimiento, sino por que estamos reduciendo el estigma si utilizamos un lenguaje que es correcto, que es de verdad. Diríamos que volvemos siempre al punto de la desinformación, ¿verdad? La desinformación es muy importante, por desgracia, y utilizar marcos igual anticuados, pues, por ejemplo, en el ámbito laboral, lo no diferenciar entre contagio y transmisión explica muchas veces situaciones de discriminación en el ámbito laboral, que es terrible. En este ámbito laboral, ¿crees que a día de hoy sigue existiendo sigue habiendo mucha discriminación? Eso, lo que os comentaba a nivel legal incluso, que hay ciertos municipios de aquí de España que prohíben a las personas con VIH ser conductores o conductoras de transporte público, taxi o autobuses. Eso es terrible. Y hasta hace unos poquitos años tampoco podían pertenecer a los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, al final son por utilizar conocimientos o marcos científicos antiguos, anticuados, que ya no están actualizados, que son incorrectos. Generamos una discriminación muy grande. Claro. Y sí que es verdad que igual en otros ámbitos la gente sí que se atreve más a compartir que tiene VIH con su entorno. En el ámbito laboral igual es el que más cuesta. Porque, bueno, desde las entidades lo hemos vivido. Nos han llegado personas que han dicho que han sido discriminadas a nivel laboral. Ya no digo solo comentarios o gente que te mira raro o gestos, sino igual estás en un proceso de selección, va avanzando, llega la parte del control médico y de repente ya no sigues en el proceso de selección y dices tú, ¿qué ha pasado? Si se supone que es confidencial aparte mi diagnóstico de VIH, pero aún así se produce esa discriminación y bueno, al final eso hace mucha mella porque la persona va interiorizando cada vez más ese estigma. En el ámbito sanitario que nos cuentas debería de ser un lugar donde estuviera libre de estigma, pero parece que no es así. Es verdad, es que no es así. Sí que es verdad que, pues igual decimos, jolín, es personal sanitario, tiene la formación suficiente como para no llegar a discriminar. Y no es así. Por desgracia, la formación sanitaria no nos quita todo el bagaje cultural que hemos ido adquiriendo de, pues eso, tiene SIDA o es un peligro. Y hay personas que en el ámbito sanitario han recibido mensajes de no puedes tener sexo por tener VIH. O en cuanto a la maternidad, también se han visto situaciones de no puedes tener hijos, ¿cómo vas a tener un hijo si tienes VIH? O que tú vas al médico y pides un informe por una causa que no tiene nada que ver con el motivo de consulta, de repente te aparece el informe que tienes VIH, que es algo muy típico. O una vivencia muy frecuente también es que se difunda el estado serológico de la persona sin su consentimiento. Y esto ya no solo por referencia de las propias personas con VIH, que también hay estudios que lo indican, sino hay estudios con personal sanitario que lo dice. Hasta más del 20% han visto cómo se ha difundido sin el consentimiento de la propia persona su estado serológico, que es terrible. O incluso hay otros personales sanitarios que lo que dicen es que han visto cómo se negaba incluso la asistencia sanitaria a una persona por tener VIH, o que la derivaban a infecciosas directamente para que sean atendidas cuando la causa no es motivo de la especialista en infecciosas. O incluso que una peor asistencia sanitaria. Y esto es propio personal sanitario. Entonces, si el propio personal sanitario ya es testigo, reconoce casi 1 de cada 4 o 1 de cada 5 que se ocurren estas situaciones, imaginaos la cantidad que en la vida diaria se genera esto. Y eso al final pues tiene, jolín, si tú no confías en tu personal sanitario, que se supone que es la gente que te va a cuidar, que está ahí para que estés mejor, pues eso va a hacer muchísima mella, te lo vas a acabar creyendo, obviamente. Claro. Y que claro que aquí ya no estaríamos hablando solo de algo poco ético, de algo poco moral, de algo que afecta a la otra persona, sino que también estaríamos pasando los límites de
la legalidad. También, dentro de sí, este ámbito difundir el sanitario, estado serológico de una persona claro. es ilegal. Tú no puedes, bueno, ningún Ni diagnóstico rechazar puedes a- hacerlo público sin consentimiento de la propia persona. Claro. Y menos uno que sabes que tiene una carga social muy importante, que el estigma es muy, muy grande en cuanto al VIH. Claro. Entiendo que al final todo esto también lo que genera en las personas es una carga emocional muy, muy significativa. Es enorme, sí, al final, porque vas arrastrando y puede afectar a tu autoestima, a la confianza que tienes en ti misma o en cómo te relacionas con los demás, porque si, eso sí, en los ámbitos más vulnerables, como pueden ser igual la pareja o la consulta médica, si mi médico me envía mensajes negativos, pues más desconfianza voy a tener hacia igual el sistema sanitario o más voy a tardar en ir. Sí, una mala relación. Una mala relación. Si mi pareja me deja porque yo tengo VIH, pues eso al final que se dice, pues es que igual es verdad que tengo que apartarme o que no debería relacionarme tanto, cuando no es así, obviamente, pero al final la gente se lo acaba creyendo, lo acaba interiorizando. Dentro de todas estas emociones, ¿qué dirías habitualmente que es lo que más puede aparecer? ¿El miedo, la ansiedad, el aislamiento? Pues eso, sí, hay mucho miedo, al rechazo sobre todo, miedo o incluso miedo a transmitirlo a mi pareja, por ejemplo, que eso es un miedo muy importante también en sexualidad. Miedo a que me dejen de lado, a que la persona igual me rechace. También estar alerta todo el tiempo para que nadie se entere de que tengo VIH. Voy a ocultar que tengo que tomarme una pastilla todos los días. O voy a ocultar que esta analítica que tengo que irme cada 6 meses es porque tengo VIH. O esta consulta médica, nada, una revisión, pero no te voy a explicitar por qué. Porque me da miedo la reacción que vayas a tener. Y eso al final es una tensión continua, es estar todo el tiempo aguantando para que no te descubran y que no te hagan daño. Que al final la gente lo hace por protegerse a sí misma, vamos. ¿No? Claro, Porque es todo el tiempo en guardia. es todo el tiempo en guardia y eso desgasta. Es imposible que no desgaste. Estar 8 horas quizás al día en guardia, pendiente de, por Dios, que no se entere nadie, que no sepa para qué es esta pastilla. O, uy, mierda, el bote, voy a esconderlo. Hablando ahora de lo de las pastillas, muchas veces gente que viene a Casipa nos comenta que, por ejemplo, ahora con los inyectables, ese estigma interiorizado del que hablábamos, como que se ha reducido simplemente por el hecho de no tomar esa pastilla diaria, ¿no? Como... Sí, que es verdad que hay mucha gente que refiere eso, que prefiere igual el no tener que tomar la pastilla todos los días a la misma hora, porque al final tomar la pastilla me recuerda que tengo algo, que tengo una condición de salud. Y eso, pues al final, si se va distanciando a lo largo del tiempo, es verdad que reduce el estigma, ayuda a que la gente, pues igual no tenga todo el tiempo tan presente o no tenga que estar ocultando tanto en su vida diaria el diagnóstico. Que igual no tendría que depender de la propia persona, en realidad, con VIH, el acabar con el diagnóstico. Tendría que ser un tema de toda la sociedad, que todas las personas participáramos para reducir el estigma al final. ¿Qué conclusión sacarías tú, Pablo? ¿Que el problema viene más del virus o del entorno? A ver, yo creo que es muy importante aclarar que hoy en día tener VIH es una condición de salud muy manejable. Eso normalmente es una pastilla al día, la mayor parte de los casos, o inyectables cada 2 meses para tener controlada la infección. Que, bueno, ya lo comentasteis en el episodio anterior de que indetectable es igual intransmisible. Una persona con VIH indetectable no transmite el virus, no puede transmitir el virus. Dentro del ámbito laboral, que nos contabas ahora un poquito, que es uno de los sitios en los que existe más estigma, ¿dirías que ese estigma sigue estando muy presente? A nivel laboral sí, es uno de los ámbitos en los que igual menos se atreve la gente a comunicar que tiene VIH, porque lo que comentábamos del estigma anticipado es igual el sitio en que dices tú, ¿y si me tratan distinto? O si no puedo ir a trabajar, o si ya quieren dejar de viajar conmigo en los viajes que tengo que hacer por trabajo. Al final ahí marca muchísimo y, jolín, desde las entidades sociales muchas veces lo hemos visto, gente que viene y dice, oye, mira, es que he comunicado en el trabajo, se ha contado en mi trabajo que tengo VIH y ahora la gente no viene a tomar café conmigo o me mira distinto. O estás en un proceso de selección, va todo bien, va fluyendo todo y llega la parte del control médico y de repente dejas de cumplir criterios. Sí, ya no sigues en el proceso de selección. Yo tengo una experiencia en ese sentido porque, bueno, fue hace bastantes años en Inglaterra y pasé el proceso de selección, pasé la entrevista de trabajo y cuando llega a rellenar el cuestionario de salud, ya me habían dado el trabajo, ya era mío, pues recuerdo que toda la gente que pasó la entrevista cuando yo comenzó a trabajar y yo, sin embargo, no pude empezar a trabajar. Entonces lo hablé con mi asistente social, lo hablé con la organización de la que yo formaba parte y bueno, me dijeron, pueden buscar cualquier excusa para no darte el trabajo
o puedes esperar y a ver qué sucede. Finalmente me dieron el trabajo, pero tuve que pasar ese proceso de, vale, pues aquí ya hay un cambio porque ya hay un diagnóstico de VIH y ya no puedo comenzar a trabajar. Entonces ya es la discriminación de nuevo. Pudiendo hacer el trabajo y siendo una candidata para realizar ese trabajo. Claro. Sí. Y eso es ilegal, es verdad que en teoría a nivel legal no puedes discriminar a una persona por tener VIH. Es una vulneración de derechos en toda regla. Una violación de los derechos humanos, pero claro, luego demuestra tú que te están echando para atrás por eso. Sí. Porque pueden inventarse, claro, pueden buscar cualquier excusa, que era lo que me decían a mí, pueden buscar cualquier excusa para intentar echarte y ya está. Y es legal y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Bueno, yo tuve suerte y me dieron el trabajo. Sí. También ocurre eso, no es exactamente el ámbito laboral, pero a nivel de los seguros, por ejemplo, los seguros de salud, los seguros de decesos o los médicos también. Hoy en día sí que han cambiado la ley y es ilegal no hacer un seguro a una persona con VIH, pero esto hace muy poquito. O sea, hace 20 años sí que podía negarse un seguro de salud, un seguro de decesos a darte a ti el seguro. Y dices, ¿pero por qué? Claro, pero ahora al obligarlos, venimos a la parte segunda de esto, que por obligación nos tienen que asegurar, y entonces si una persona sin VIH paga por un seguro 100 euros, una persona con VIH paga 250. Claro, aumentan los entonces, seguros. bueno, siguen vulnerándonos los derechos, pero más suavecito. Es una discriminación más sutil, es menos evidente, al final. ¿Y qué me decís del ámbito sanitario? Ahí deberíamos de pensar que no está presente el estigma. ¿En la práctica es así? En la práctica, pues por desgracia tampoco. Por muy incoherente que nos parezca que el profesional sanitario, que es quien tiene formación igual más actualizada o más correcta, no, sigue ocurriendo. ¿Por qué? Porque la formación sanitaria, por desgracia, no borra el bagaje cultural que tenemos detrás de años. Es decir, esta persona tiene que tener cuidado. Y hay estudios que nos dicen que las personas con VIH han visto cómo su estado serológico se ha divulgado de forma pública sin su consentimiento. O que vas a solicitar un informe y sin que tenga que ver con el motivo de consulta te ponen que tienes VIH cuando no tienen una relación con la causa. O las medidas que toman para tratarte, igual el doble guante, el típico poner doble guante para tener más protección. Mentira, las medidas universales sanitarias son suficientes para que no se transmita el virus ahí. O, por ejemplo, hay estudios también con personal sanitario y son el propio personal sanitario, que más del 20% lo que te dicen es que han visto como la asistencia era peor a las personas con VIH o que se han negado incluso a atender a una persona con VIH, que es gravísimo. Y Montse, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿En el ámbito sanitario has sufrido alguna vez una situación de estigma? Yo la única experiencia que recuerdo en el ámbito sanitario fue cuando, en el momento de ser diagnosticada, que me corté en casa y estaba sangrando muchísimo, entonces decidí, era un corte bastante profundo, y decidí ir a urgencias a que me mirasen y tal, si necesitaba puntos o tal. Y cuando llegué allí, para mi sorpresa, la enfermera que vino a atenderme, en el momento en que yo le dije que era, porque yo por seguridad sentí que la obligación de decírselo, y en el momento en que le dije que tengo el VIH, se negó a atenderme. Se dio la vuelta y dice, yo no te voy a atender. Y un chico que estaba escuchando, otro enfermero, vino, me cogió y me dice, no te preocupes, yo te atiendo. Entonces, para mí fue un shock, ¿no? Fue como un impacto muy fuerte, porque si no puedo confiar en el aspecto sanitario, ¿no? Si no puedo confiar en esta gente, ¿en quién voy a confiar? Otra situación que puedo comentar, no de rechazo, pero sí en el momento de ser diagnosticada, cuando yo le dije al doctor que había sido diagnosticada por una transmisión sexual, pues me cuestionó. O sea, si me pinchaba, si tomaba drogas, y como que yo tenía que convencer al doctor de que yo, estando 100% segura de que había sido una transmisión sexual. Eso pasaba mucho en los principios de la pandemia. Que es que no encajabas en ninguna de las 4 Hs. Sí, es que me hacía sentirme, me hizo sentirme en ese momento como que no, yo no me drogo, es que no me drogo. Y de hecho tuvo que venir mi novio y decirle, es que no se droga, o sea, no toma drogas, no hay posibilidad ninguna. Y que aún
en ese caso tú no deberías de darle explicaciones a tu doctor. Aparte, la vía de transmisión en ese caso tampoco Ya, es necesaria para claro. hacer... Pero en aquellos momentos, Claro. por desgracia, era así. Sí, sí. También tú decías ahora lo de que sentías la obligación de contárselo a la enfermera. Supongo que eso también en realidad forma en cierta parte pues, un aspecto del estigma, ¿no? El sentir la obligación de que los demás tengan que saberlo por si acaso, el tener que... Al final tú no estás obligada a mostrar tu estado serológico, ¿no? Claro. Ya, sí, yo en mi caso, a lo mejor tal vez es por el hecho de que yo no quería transmitírselo a nadie. Entonces, como obligación, esa obligación de que la persona que me lo transmitió a mí lo sabía. Y lo hizo de todos modos. Es una responsabilidad Entonces, a terceros. Yo no quería hacerle eso a otra persona porque sé lo que me hicieron a mí y lo que cambió mi vida. Entonces, no, yo siento la obligación de que, pues si voy a tener relaciones sexuales, pues decírselo. Si voy al médico sangrando con una herida y tal, pues decírselo. La diferencia es comunicarlo un poco desde la aceptación, decir, oye, mira, sé que tengo esta condición de salud y quiero comunicarlo para protegernos, para cuidarnos. Sí, una cosa debería es ser. que se plantea así y otra cosa es que no estás obligada porque has hecho algo malo en tu vida, que eso también tiene mucho que ver con el estigma. Pablo. Y no solo el hecho de sentirte obligado, es que yo de la manera que lo veía también es porque tengo que ocultarlo. También. Es que yo no tengo por Sí, qué sí, sí. ocultar que soy VIH positiva. Y de hecho ahora no lo oculto, todo el mundo lo sabe, pero en aquel entonces, aunque yo quería estar abierta a ello y comentárselo a todo el mundo, decirlo abiertamente, no podía. La sociedad no me dejaba. Sí. Descubriste que eso no era tan Sí. viable como tú creías. Sí, sí. Claro, al final todo esto que estáis contando supongo que tiene una carga emocional muy significativa en las personas. ¿Cómo afecta este estigma a la salud mental de las personas con VIH? Bueno, a mí me afectó en su día bastante, ¿no? Es como un cambio, es un antes y un después en tu vida. Tú ya no vuelves a ser esa persona. Y yo recuerdo, después de ser diagnosticada, que yo quería ir a un psicólogo a hablar, porque no tenía con quién hablar. Mi novio pues tenía miedo, mi familia no lo entendía. Entonces, cuando pedí cita para ir a un psicólogo, a ver a un psicólogo, me enviaron a un psiquiatra y directamente me dio medicación. Y yo le dije, digo, es que yo no quiero medicación, yo solo quiero hablar con alguien. Y él me hizo la receta, me dio la receta de la medicación, me dijo, si tomas la medicación, bien, si no, yo no te puedo ayudar. La decisión es tuya. Entonces cogí la receta, me fui a casa, nunca llegué a tomar la medicación, pero me sentí sola. O sea, es otro, ¿no? Otra, en cierto modo... Falta de recursos igual sí, para poder apoyar en el los sentirte momentos sola, completamente sola y aislada del mundo y que nadie te entiende. O sea, El aislamiento pesa sí. muchísimo sobre la salud mental. Sí. Todos tenemos ese instinto de pertenencia y el que te dejen fuera, pues claro que hace una mella increíble. Dentro de todas estas emociones, ¿cuál diríais que es la que prima por encima un poquito más que otra? El aislamiento, el rechazo, el miedo. Miedo al rechazo, yo creo, sobre todo, quizás, ¿no? El miedo a cómo me van a tratar los demás. Sí, o incluso tu forma de verte a ti misma como persona. De decir, bueno, pues igual mi autoestima baja, porque eso, al final me siento sola. Pido ayuda y nadie me la da. Es la soledad. Para mí era más la soledad, el sentirme sola, el sentirme que no tenía a nadie que me apoyaba. Incluso una persona que te está diciendo que te quiere y de repente como que tiene miedo de ti. Es que yo para mí no entendía qué estaba pasando. Todo, con la familia, con las amistades, con todo. Es que sí, la soledad, el aislamiento total. Con esto que nos habéis contado ahora, ¿qué impresión os da? ¿El malestar viene más del virus o del entorno? Para mí el virus es como mi amigo ya, es parte de mi vida. El entorno, yo diría que para mí es el entorno. Sí, porque es como, ¿no? un diagnóstico que al final la persona lo que quiere es apoyo, nada más. Claro, eso, tener VIH hoy en día es muy manejable, es una condición de salud súper manejable. Como mucho tienes que tomarte una pastilla al día o inyectables una vez cada 2 meses. Entonces se lleva muy bien a nivel sanitario hoy en día. El problema también creo que viene más del entorno, de cómo reacciona, cómo se siguen asociando todavía ciertos colectivos o ciertas prácticas o ciertos juicios morales a
tener VIH, que está mal. Algo malo has hecho si tienes El VIH. juicio. El juicio de valor que hay ahí de la persona por un virus. Y Pablo, para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejar presente y claro? Pues yo creo que es algo como muy simple o como muy obvio, y es que el estigma no es inevitable, lo hemos construido como sociedad, es un constructo social. Esas creencias que repetimos, esos mitos que seguimos manteniendo, al final acaban afectando muchísimo eso, a la autoestima de la persona, a la confianza en sí misma, a cómo puede relacionarse con los demás. Entonces, por un virus acaba afectando tu día a día, tu vida diaria. Y yo creo que hoy en día el problema ya no es el VIH, sino todas esas cuestiones que tenemos asociadas al VIH y que no nos replanteamos. Y Pablo, para cerrar, ¿con qué mensaje te gustaría finalizar? Pues con un mensaje muy simple. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que el estigma no es inevitable, es un constructo social, es algo que como sociedad hemos creado, hemos repetido mensajes, creencias, mitos, que depende de la propia sociedad, que los cambiemos. Entonces, si vamos revisando la información, nos vamos actualizando y además somos conscientes de cómo pensamos sobre las demás personas o cómo tratamos a las demás, podríamos erradicar el estigma del VIH. Porque al final el problema hoy en día no es el VIH, sino todo lo que hemos asociado a lo largo de este tiempo a la infección y que sí que podemos cambiar. Pues muchas gracias, Pablo, por estar aquí hoy Muchas con gracias a nosotras. vosotras por invitarme. Yo creo que todo lo que has dicho es muy interesante y deberíamos de, pues eso, ¿no? de construirnos como sociedad para que al final el estigma desaparezca un poco de todo lo que nos has contado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno, más allá de lo teórico o de lo clínico, también es fundamental escuchar las experiencias en primera persona. Entonces, bueno, tenemos aquí a Monse, que ya la he presentado un poquito antes, pero una mujer, 55 años, 35 años con un diagnóstico de VIH. A ver qué nos puedes contar hoy aquí. Y te acompaña hoy tu hermana Ángeles, ¿no? Para contar también un poco la vivencia de cómo ese acompañamiento familiar y ese estigma del que hablábamos ahora. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí y espero que os sintáis cómodas en esta conversación. Seguro que sí. Pues hola Monse, Hola. Bienvenida. Gracias. Si te sientes cómoda, ¿nos cuentas cómo fue el momento de tu diagnóstico? Sí, bueno, ese momento fue un momento muy particular porque no fue por el método que normalmente se hace. Yo en aquel momento tenía 19 años, estaba saliendo con un chico y un día hablando, teniendo una conversación y tal, decidimos que tenía que irme a hacer la prueba por una persona con la que yo había estado anteriormente. Y por medio de un amigo suyo, pues nos hizo la prueba. Él trabajaba en el hospital, hizo la prueba. Entonces yo me enteré en una cafetería y cuando me lo dijo, pues fue muy duro, la verdad, para todos, para él, para el amigo, para mí. Y de ahí ya, claro, su amigo dijo, bueno, esto hay que hacerlo oficialmente porque dio positivo, entonces yo de aquí ya no puedo, ¿no?, hacer nada más. Y nos fuimos al hospital. Y lo más duro fue eso, aunque era la segunda vez que a mí me decían que era VIH positivo, pues fue muy duro porque el doctor ni me miró a la cara. O sea, él estaba cogiendo sus papeles de espalda a mí, de pie, ni se sentó. ¿Qué año corría? En enero de 1991. Al principio, bastante al principio. Y sí, y me lo dijo y tal, y claro, ya fui oficialmente a la consulta, ya que tenía que tomarme mi medicación y demás, y ahí fue cuando me dijeron que el doctor, el segundo doctor que me vio, el especialista, que no podía tener hijos y que tal vez viviría 10 años, que era lo máximo que una persona en aquel entonces vivía, con esas palabras. Y fue muy duro, ese momento fue muy duro. ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? Lo primero, que me voy a morir. 10 años, 5, los que sea. Y tenía 19 solo, estaba empezando mi vida como persona adulta. Entonces, sí, no poder tener hijos. Eso fue para mí muy fuerte también. En ese momento, eso fue lo que se me pasó por la cabeza, sí.
la muerte. Dirías que, claro, que al final prácticamente es más duro y más difícil de asimilar la forma en lo que cómo te lo están diciendo o el diagnóstico en sí mismo. Quizás con otras palabras, ¿no? Con más cariño, con más afecto, mirándote a la cara, Sí. no hubiera sido tan difícil, ¿no? Yo creo que eso hubiese hecho una gran diferencia. El diagnóstico es el diagnóstico y eso nadie te lo va a quitar. Tu proceso pues de aceptación, ¿no? En cierto modo, pero claro, hay maneras y hay maneras de decirlo. Entonces, una persona profesional que se dedicaba a esto, pues claro, te esperas un poco más de empatía. Tuvo más empatía la persona que me hizo los análisis en sí, que yo ni lo conocía, porque era amigo del chico con el que yo salía, que este doctor. Entonces sí, eso yo creo que haría una gran diferencia, sí. Claro, es que al final si hablamos de cómo actualmente, tantísimos años después y conociendo mucho más a fondo todo lo que es el VIH, sigue existiendo todo este estigma, estos malos tratos muchas veces en el ámbito sanitario. En el año 91, que ni se conocía prácticamente las vías de transmisión. Sí. Es que antes, cuando hablaba Pablo, se me vino a la mente algo que me sucedió, que estaba en casa, un día estaba en casa pues cortando jamón, ahora no como carne, pero en aquel entonces comía, y me corté, y me hice un corte bastante profundo y no paraba de sangrar. Entonces yo lo primero que hice fue pues ir a urgencias para que me mirasen, y cuando llegué allí me llevé una gran decepción porque la enfermera que me vino a atender, yo claro le dije, me acabo de cortar, estoy sangrando, no puedo parar, ¿no? La hemorragia y tal, y entonces le dije, tengo el VIH. Se me quedó mirando, me dijo, yo no te voy a atender. Y se fue. Y vino otro enfermero que estaba escuchando y él vino, me cogió, me dice, no te preocupes, yo te atiendo. Y ese es pues una anécdota que, claro, pasaron muchos años, pero claro, esperas de alguien, ¿no? Un profesional que está, que está trabajando en la sanidad, pues a mí me sorprendió esa reacción, sí. Esa reacción se basaba un poco en que en unos principios, en esos años, pues no era solo un diagnóstico al uso, sino que ese diagnóstico era como diagnóstico positivo igual a muerte. Entonces la gente tenía miedo de que le transmitieras algo. En aquel momento todo el mundo pensaba que contagiabas algo que les hiciera perder la vida. Entonces la desinformación era grande, pero encima la información que llegaba había quedado en un punto muy negativo. ¿Dirías que desde ese momento, desde enero del 91, este estigma interiorizado, esta perspectiva sobre ti misma, ha cambiado o en un punto de tu vida llegó a cambiar tu forma de verte a ti? Sobre todo quizás al principio. Yo al principio recuerdo que yo no veía que había hecho nada malo. O sea, para mí una persona me infectó, me transmitió el virus y esa persona sabiéndolo, que es lo peor, claro. Porque yo, una vez que fui diagnosticada, mi mayor preocupación era el transmitírselo a otra gente de mi entorno. Y entonces, sí, como persona, mi perspectiva cambió por completo. Yo en ese momento es como si me hubiese muerto. De hecho, solo quería morirme. Mi pensamiento pasó por la mente. Y el tener a una persona con la que estaba en ese momento que tenía miedo. Mi novio, mi propio novio, tenía miedo. Y entonces sí cambió, me cambió, me transformó como persona. Sí, en ese momento para mí yo no había hecho nada malo, mi intención era el decírselo a todo el mundo, pero por circunstancias y por experiencias de la vida, pues decidí callármelo. ¿Cuánto tiempo tardaste hasta exteriorizarlo? Bueno, lo sabía, por ejemplo, lo sabía mi hermana porque yo en aquel momento estaba viviendo con ella.
Entonces yo decidí que se lo tenía que decir. Estábamos compartiendo una vivienda y Te veías como la obligación de... Sí, bueno, y no solo en el sentido de la obligación de decírselo porque vivía con ella, sino porque ella iba a notar cómo yo estaba. Era obvio que había un cambio en mi vida en ese momento. Claro, porque fue una noticia que con 19 años a mí, pues, mi vida cambió, iba a cambiar por completo desde ese momento. Entonces decidí decírselo a ella, mi novio también lo sabía, y me callé, no le dije nada al resto de la familia. Otra hermana mía que vivía en Inglaterra también, que me apoyó mucho, aunque fuese en la distancia, porque me daba ese apoyo que a lo mejor no lo tenía de la gente aquí, que estaba cercana a mí. Pero ella, sin embargo, en aquel momento me escribía cartas, nos hablábamos por teléfono y me dio muchísimo apoyo moral en ese momento, sí. Y el resto, pues me fui después, en el 96, me fui a Inglaterra y ahí, con ayuda de psicólogos y demás, volví a decírselo al resto de mi familia en el 98. Hasta el 98 tardé en decírselo a mi madre, al resto de mis hermanas, sí, hasta el 98. Una vez que lo comunicaste, ¿crees que en tu día a día, bueno, ya habías comentado el tema de tu novio, de tu pareja en ese momento, ¿crees que te dificultó, que pesó de alguna manera en las relaciones sentimentales, en las relaciones con otras personas, en el entorno más cercano? No entiendo bien la pregunta. ¿Notaste el estigma en el En día a las día? relaciones en el día a día. Sí, noté el estigma, por ejemplo, cuando yo decidí dejar a mi novio porque tenía miedo e intenté, pues, conocer a otra gente, pues era obvio que nada más comentarlo, porque yo no podía tener una relación sin ser honesta y sin decirlo. Y solo fue eso, pasó un tiempo hasta que yo conocí a mi marido, que desde un principio, pues, lo aceptó y nunca tuve ningún problema en ese sentido. En el sentido sentimental y demás, desde que conocí a mi marido, él me apoyó 100%. De hecho, tuvimos un hijo y eso. Pero con el resto de la gente, sí. Por ejemplo, con mi familia, no. Con mi familia, en el momento en que yo se lo dije, ellos lo aceptaron de una manera o de otra. Tardaron en asimilarlo, obviamente, porque fue un shock para todo el mundo. Entonces pasó un periodo de tiempo hasta que ellos lo asimilaron, se dieron cuenta. Recuerdo, por ejemplo, cuando se lo dije a mi madre, que se echó a llorar, y su respuesta inmediata fue: yo no quiero perder a otro hijo antes que yo, porque ella ya había perdido a 2 hijos. Esas fueron sus primeras palabras. Entonces yo tuve que animarla, decirle: yo estoy bien, estoy tomando mi medicación, no me voy a morir. Claro, esa es la parte de comunicarle a los padres. Casi siempre se plantea esa duda de, bueno, les voy a comunicar una cosa, que van a estar preocupados por mí. Casi siempre la reacción es: te vas a morir, estás bien, ¿cómo se va a hacer? Y a veces sí que la gente, esa comunicación se le hace difícil por eso. Sí, pero bueno, en general, yo me considero una persona que tuve bastante suerte en ese sentido, a lo mejor porque me fui para Inglaterra y allí, pues, no sentí esa discriminación, ese estigma, tanto como lo sentí aquí. Sí. Ángeles, y tú como una o la primera prácticamente persona, ¿no?, en enterarte del diagnóstico, la segunda, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Recuerdas ese momento? Sí, ¿cómo no lo voy a recordar? Es más, es que siento tristeza, ¿no?, ahora al recordarlo. Fue una sacudida brutal en nuestras vidas, y con tanto desconocimiento no sabes cómo encajarlo, ¿no? Y lo peor de todo, no aportar ayuda, porque no puedes ayudar, porque no tienes herramientas, porque fue muy, muy, muy doloroso, muy doloroso. Y ahora, desde la distancia,
pienso que a lo mejor podía haber hecho otras cosas, ¿no? Incluso me siento como un poco responsable, porque no la ayudé tampoco lo suficiente. Estuve, pero quería que fuese fuerte, que no pasa nada. Yo tenía que haber pedido también ayuda, pero claro, como no lo podías comentar con nadie, era un secreto, ¿sabes? Es muy difícil. Muy difícil desde el desconocimiento total. Supongo que también a ti te entra miedo de perder a tu hermana, Sí, yo además me lo creía, lo que decía ella antes. Yo también me lo creía, o sea, se va a morir. Es que conlleva, se va a morir. Aunque también el saber ese estigma social que va a vivir a partir de ese momento, ser consciente de eso al final también es una posición difícil y yo creo que no te deberías de sentir responsable porque ella seguro que sabe que en la medida de lo posible tú siempre has estado ahí y lo has hecho lo mejor que has podido. Yo creo que en situaciones en las que al final hay tanto miedo, no existe la mejor forma de ayudar. No, y luego eso que no puedes, ¿no? Comentarlo con nadie porque es un secreto. Entonces nadie te puede ayudar. Lo único a lo mejor ponerte en manos de un profesional, ¿no? Que sería a lo mejor lo adecuado para que te dé pautas y bueno, pues poder cogerla de la mano y bueno, caminar juntas, ¿no? Sí, entender un poco la situación que la persona vive. Pero bueno, nadie hace las cosas a mal con su familia ni con los seres queridos, pero a veces pues las cosas son incompletas por razones que no podemos manejar. ¿Tú has sido, en algún momento has estado presente, has visto algún cambio en el trato hacia tu hermana, alguna situación con un estigma presente que tú hayas presenciado, que hayas estado ahí? Yo lo que recuerdo en aquel entonces, lo que recuerdo es de tener así conversaciones con respecto al VIH y bueno, pues la gente, el miedo que tenía, ¿no? A contagiarse pues con los cubiertos, bueno, y discutir eso, porque me lo tomaba, claro, muy a lo personal, ¿entiendes? Yo, pero bueno, ¿qué tonterías estáis diciendo? Y bueno, gente muy allegada, ¿no? Gente, amigos, muy amigos, y que, bueno, pues acababas a lo mejor distanciándote un poquito de ellos. Justo eso te iba a preguntar ahora, que si habéis vivido pues eso, distanciamiento con Sí, con a mí gente, sí, a mí me ocurrió, sí. Hay algo que no. A lo mejor también es desde el miedo, porque no había información. Claro. O había información, pero no era la adecuada, no era... Información errónea, ¿no? Errónea totalmente, ¿no? La prensa tuvo mucha culpa de todo eso. Y bueno, pues así lo vivimos todos. Así que con lo que cuentas, la siguiente pregunta ya casi está respondida. ¿Has sentido miedo de comunicarlo? De decirlo en un entorno, en un determinado momento, a una determinada persona. Sí, he sentido miedo y bueno, luego también respetaba su decisión, ¿no? No quiero que se comente nada, no quiero, ¿no? Entonces yo eso lo tenía que respetar. Es en el sentido de la familia, ¿no? Sí, más bien, porque, claro, sí, yo creo no que quería eso... decírselo a mi madre, ni a mis hermanas, ni... Porque yo sí que creo recordar que la animé alguna vez a decirlo. Claro, lo que pasa que esa visibilidad la persona tiene que ver si va a ser capaz de asumir las consecuencias. Como no tenemos una bola de adivinación para ver cómo va a reaccionar la otra persona, pues hasta que reúnes el valor, sobre todo si son personas que quieres y que te duelen, es muy complejo. Perdona, anticipas el rechazo. Claro, ese es el tú ya lo sabes, dices tú, ya de antemano, dices tú, yo para qué mí... pereza, ¿no? Porque voy a sufrir. Sí. Porque la reacción... Es prepararte para una bofetada. Total. No siempre uno está fuerte. Saber también que la reacción de la otra persona va a ser una decepción y entonces prefiero... Desde mi punto de vista, a la gente que se lo había dicho, yo desde mi punto de vista, la única persona que realmente lo aceptó y me apoyó muchísimo
moralmente fue mi hermana, la de Inglaterra. Entonces, claro, yo esperaba esa reacción de todo el mundo también, a lo mejor, ¿no? Y cuando vi la reacción que tuve al decírselo, bueno, con mi hermana bien, pero bueno, ese apoyo moral yo no lo sentía tanto. Y recuerdo decírselo a mi hermano y claro, mi hermano se echó a llorar, como que, pues, ¿no? Como, ¿qué va a pasar ahora? Y el rechazo que tuve por miembros de familia, que no voy a hablar de ello, pero bueno, entonces es como, ¿para qué lo voy a decir? Si la gente se va a preocupar, pero no vamos a poder cambiar nada, no puedo hacer, ¿no? Esto sigue así, la única que tiene que ser fuerte soy yo y seguir adelante. ¿Para qué voy a preocupar al resto de la familia mientras no haya que preocuparnos? Lo que pasa es que a veces el verbalizar un problema ayuda a analizarlo de diferente forma, pero claro, concretamente este problema pues es complejo de tratar en manos de otras personas. Y claro, si te decepcionan una vez, pues ya luego ese estigma anticipado se arraiga y dices, bueno, se lo voy a contar, me va a dejar de hablar, a lo mejor me hace un feo, y entonces echas para atrás y vuelves al lugar de la casilla de resguardo. Sí, o que no se preocupen. ¿Para qué se van a preocupar? Si total no hay, ¿no? De momento no hay de qué preocuparse. Claro, claro. Es así. Y qué bueno, y que esperas apoyo, ¿no? Entonces, si no lo vas a tener, ¿para qué? ¿No? Monse, si pudieras hablar ahora con una persona a la que le acaban de diagnosticar, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo como formaba parte de una organización allí en Inglaterra y tuve la ocasión de hablar con gente que la acababan de diagnosticar, yo lo que siempre les decía es que muchísimo ánimo, que no es la sentencia de muerte que era al principio cuando a mí me diagnosticaron, que yo pues me casé, que tuve mi hijo, que hay una vida después del diagnóstico. Entonces, pues muchísimo ánimo, que sigan adelante haciendo una vida lo más normal posible, que hay tratamiento ahora tenemos este tratamiento que podemos seguir pues haciendo una vida de lo más normal posible. Eso es lo que les diría. Y a las familias, a las parejas, no sé, ¿qué fórmula, qué te parece que deberían de adquirir para poder acompañar mejor en esas situaciones? Sí, algo que dijo antes mi hermana, que pues que a lo mejor vayan a un psicólogo también para ese proceso de aceptación, adaptación a ese diagnóstico. Y de ahí pues intentar apoyar a la persona y al mismo tiempo el entendimiento, porque cuando tenemos la información, pues las cosas se llevan muchísimo mejor que si no tienes esa información. Entonces, que no es lo drástico que era antes de que no puedo utilizar el mismo tenedor, no puedo ni dar un beso, no puedo... Pues esto obviamente no es real, ¿no? Ese miedo que tuvimos en ese momento. Entonces, pues que se lo tomen con mucho ánimo y que lo positivo es eso, para la persona que han diagnosticado, pues recibir ese apoyo de amigos, de familiares. La normalización. Que eso ayuda muchísimo. Sí. Sí, de hecho fue verdad para todos, yo creo. El hablarlo en casa, yo poder hablar, ¿no?, con mis hermanos y... Claro. Al final, cuando las cosas se exteriorizan, como que pesan un poquito menos, ¿no? Como que te liberan. Ya solo con decirlo en voz alta parece que ya las cosas se ven de otra manera, ¿no? Sí. El no tener miedo a pedir ayuda y hablar las cosas. Y también ser fuerte, pero también permitirnos estar mal, ¿no? Si es necesario. Yo creo que sí, porque mira, yo recuerdo a veces estar en casa, sentirme muy mal. Y claro... desde el punto de vista de mi marido, siendo una persona muy positiva y tal, y él decía, pero a veces, ¿no?, tenías un mal día, pero bueno, ¿qué te pasa hoy ya? Y tal, como si no se me permitiese el estar mal. Y es de lo más natural, todo el mundo. Es que además, sí, yo creo que cualquier persona, aunque no estés enfermo, ni tengas un diagnóstico,
que hay días pues que no te apetece hacer nada y está bien y no hay nada malo, No, malo con hay que ello. romperse de vez en cuando para rearmarse. Eso Sí, es necesario y sano. Sí, y tener un día de descanso, un día pues no me apetece hacer nada, es que no, Y es no válido. tengo energía para hacer nada y está bien, no pasa Claro nada que por sí, ello. por supuesto. Bueno, pues yo creo que hoy hemos hablado aquí de mucho más, ¿no? Que de estigma. Hemos hablado al final de realidades, de historias, de personas. Yo personalmente agradezco muchísimo que hayáis venido aquí, hayáis aceptado la invitación y hayáis contado vuestra historia juntas. Ha sido un en placer. este tema. Además, bueno, si se puede solucionar. ¿no? Así que, por mi parte, muchas gracias. Espero que hayáis estado cómodas y a gusto en este ratito. Muy a gusto, muy a gusto. Muy a gusto y espero que, bueno, pues que esto pueda ayudar a muchísima gente. Ojalá, ojalá. El VIH no define a nadie. Lo que realmente marca una diferencia es la manera en que tratamos, en la que hablamos y en la que nos comportamos con las personas que viven con VIH. Bueno, y no sé, también yendo un poco, ¿no?, a lo que decía Pablo al principio, al final el problema no está en el virus, sino en la sociedad, en cómo se percibe, en la desinformación y, oye, pues eso también está en nuestras manos cambiarlo, aunque sea poco a poco. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.